Que también ha generado preocupación y que también muestra un patrón reiterado, ¿no?, en esto que es un peligro y que no tiene que ver solo con esa cuestión tal vez frívola, tal vez de satisfacción, de estar un poco más linda en las mujeres. Estamos hablando de otra intervención estética bajo cuestionamiento luego de la muerte de una mujer. Tenía solamente 39 años. Mónica murió dentro del quirófano cuando le estaban realizando la cirugía en una clínica de Godoy Cruz, en Mendoza. Su familia realizó la denuncia y los investigadores aguardan el resultado de la autopsia. Enseguida volvemos a explorar qué es lo que tenemos que saber antes de embarcarnos en una cirugía, que aunque sea estética sigue siendo una cirugía. Pero lo claro es que en este caso se trata de un paro cardiorrespiratorio y la pregunta es si hubo mala praxis. Era la tercera vez que entraba a un quirófano. Se quería ver más flaca, pero todo terminó mal. Mónica Pesetti, de 39 años, llegó a esta clínica en Godoy Cruz, Mendoza, para sacarse grasa y piel de la panza. Pero en medio de la operación sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió. Se produjo el fallecimiento dentro del quirófano de la paciente al poco comienzo, al inicio de la cirugía, más o menos a los 30 minutos. Tras conocer la noticia, la familia de Mónica hizo la denuncia porque creen hubo mala praxis. En tanto, la justicia estudia la posibilidad que la mujer haya reaccionado mal a la medicación. Argentina ocupa el quinto lugar entre los 50 países donde se hacen más cirugías estéticas en el mundo. El problema es que muchas veces las pacientes se someten a este tipo de intervenciones sin tener en cuenta los riesgos que esto supone. En sí son operaciones importantes, son operaciones que no son consideradas menores, son cirugías mayores en el sentido de que para realizarlas hay que hacerlas con anestesia general, con internación. Y como siempre digo yo opero pacientes sanos. Si vienen con todos los análisis normales, sin antecedentes importantes cardiológicos o en cuanto a la coagulación, entonces sí se operan, si no, no se operan. Por eso los cirujanos plásticos recomiendan consultar con un profesional reconocido y hacerse todos los análisis prequirúrgicos de rigor. Yo a mis pacientes siempre les explico los pros y los contras de cada operación. Evidentemente, si uno las hace es porque los pros son superiores, el balance es positivo, pero tiene que saber a qué se expone. Si bien muchas mujeres son capaces de someterse a todo tipo de intervenciones estéticas sin medir las consecuencias, otras aseguran que prefieren aceptarse tal cual son. Una de cada 4 mujeres, una de cada 5 está operada, es increíble, o sea, la estética nos está llevando a la muerte. Son tratamientos médicos, por lo tanto lo deben hacer médicos. Lo que pasa es que sale carísimo un buen cirujano, porque se hacen cosas con gente que no conocen y a cualquier persona le entregan su cuerpo. Es fundamental que las mujeres tenemos que subir a nuestra edad. No digo, dejarse estar, pero tampoco me parece como exigirnos un cuerpo que ¿a qué precio exigirnos ese cuerpo que te muestran que es el ideal, ¿no? La búsqueda de la belleza y la perfección muchas veces pueden ser peligrosas. Es que la historia de Mónica es la última de una larga lista de casos dramáticos. Hace 4 años, Mabel Quinteros murió tras 8 días de agonía al sufrir un paro cardiorrespiratorio en plena cirugía estética en Córdoba. En 2008, una española de 51 años llegó a Buenos Aires para hacerse un implante mamario, pero murió en plena operación. Sonia Torres entró al quirófano por una operación de nariz, pero todo salió mal. La misma suerte corrió Marilyn Carballeira en Resistencia, Chaco. Es que la mujer quedó en coma tras someterse a una lipoaspiración. En 2009, la chilena Sandra Horta había viajado con su marido a Mendoza para hacerse las mamas, una liposucción y rellenarse los glúteos. Pero la mujer encontró la muerte en el quirófano. En tanto, la semana próxima estarán los resultados de la autopsia de Mónica. Recién entonces se podrá establecer si la muerte se produjo por causas naturales o por un error médico. La técnica está probada, es efectiva, pero hay gente que evidentemente la pasa mal, al límite de perder la vida. Estamos hablando evidentemente de una cirugía estética que no es de rango menor, tiene todos y absolutamente todos los riesgos de cualquier operación. El tema es que hay que tener en cuenta antes de considerar una cirugía. Y con este tema
Está Anabela Messina. Anabela, ¿hay muchas cosas para tener en cuenta? Sí, muchas son las cosas, pero ante todo, antes de someterse a una operación, por más mínima que sea, hay que saber elegir el profesional, saber a quiénes nos estamos brindando para realizarnos este tipo de intervenciones. Doctor Castrillón, ¿cuándo sabemos que efectivamente estamos ante un buen profesional? Bueno, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta como paciente es que tenemos que elegir un médico que sea reconocido. En principio, que sea reconocido por pacientes que hayan sido intervenidos por él con buenos resultados estéticos. Pero además debemos recabar en los antecedentes de este médico. No podemos confiar en un médico que vemos una publicidad en una revista donde a lo mejor ese médico no tiene ninguna formación en la especialidad. A veces muchas mujeres tentadas por el precio, por ejemplo, y las ganas, digamos, de verse bien, suelen caer en la tentación. Muchas veces. Inclusive, cuando uno ve, el precio no es la variable más importante. Yo siempre le digo a mis pacientes que si no se alcanza el dinero para realizar una cirugía estética, es preferible que se queden como están y no que tengan un problema que después no tiene solución estética o tiene riesgo su salud. Usted nos decía, hay 3 etapas antes de una operación, pero una de las más importantes es saber cómo está el paciente. Bueno, nosotros en la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, donde pertenezco desde hace muchos años, tenemos una actividad docente, además, con los médicos. Y a los alumnos que hacen la especialidad, les digo, chicos, una cirugía tiene 3 etapas. Las 3 etapas son igualmente importantes. El prequirúrgico es fundamental. Hay médicos que viene un paciente y al otro día lo están operando. Eso no debe ser, porque una cirugía no es un shopping. La paciente tiene una idea distinta de la realidad, a veces marcada por el mercado, a veces marcada por sensacionalistas, y toda paciente que debe operarse debe tener en cuenta que se debe pedir análisis de sangre, orina, electrocardiograma, radiografía de tórax. Suele pasarle que pacientes llegan, como usted decía, como que vienen a comprarse un vestido. Exactamente, inclusive en las cirugías pequeñas. Por ejemplo, nosotros hacemos innumerable cantidad de cirugías pequeñas, como puede ser un simple lunar de 5 milímetros. Y a mi paciente yo le digo, señora, se tiene que hacer análisis de sangre, orina, electrocardiograma. Algunas pacientes dicen, doctor, pero por esta cirugía tan pequeña, un análisis, un electro. Pero ¿qué sucede? Cuando el paciente entra al quirófano, se ve sorprendido en el quirófano, ve otra ropa, otros vestimentos, otros equipamientos, su corazón empieza a latir fuerte, sus pulsaciones aumentan. La respuesta orgánica no es la misma que cuando esa persona está haciendo mandados en el shopping. Entonces nosotros tenemos la obligación de pedir esa rutina prequirúrgica, porque si el paciente se descompone o tiene una hipotimia, sabemos que no es nada grave si se hizo una rutina completa. Muchísimas gracias y bueno, con todo esto que nos acaba de contar, digamos, el doctor, hay que tener algo también muy en cuenta, ¿no? Ante toda cirugía estética, lo primero que hay que tener en cuenta es la salud y en segundo plano, la estética. Muchas gracias, Anabela Messina. Definitivamente